tardes, mi nombre es María Lourdes Urbina de Reyes y hoy quiero presentarles una exposición sobre lo que es el convenio colectivo, los sindicatos y el derecho a huelga o la huelga general. El convenio colectivo es aquella que se celebra entre uno o varios sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales de trabajadores, por una parte, y por la otra entre uno o varios patronos o sindicatos de patronos o asociaciones de patronos por la otra parte. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo, los derechos y las obligaciones entre ambas partes, que corresponden a cada una de las partes. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 96, de una manera muy rápida, nos establece el derecho de establecer o de tener negociaciones colectivas. Y dice el artículo 96 que todos los trabajadores y trabajadoras, sean estas, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que los que establezca la ley. Y nuestro artículo 431 de la Ley Orgánica del Trabajo también nos lo establece. Ahora bien, ¿qué otra denominación o qué otro nombre puede recibir la convención colectiva? También la podemos llamar convención colectiva de trabajo o contrato colectivo de trabajo. ¿Cuáles son las características o caracteres de la convención colectiva? En primer lugar, es solemne. ¿Por qué solemne? Pues la ley establece que el sindicato que solicite una convención colectiva debe depositarlo o debe presentarlo ante la Inspectoría del Trabajo. Y es en ese momento, cuando es depositado a la Inspectoría del Trabajo, que tiene plena validez o plena vigencia. A partir del día y la hora en que es depositado, empieza a surtir los efectos legales. También es inalamántico. ¿Por qué? Porque crea una relación contradictoria entre las partes, de la cual surgen las obligaciones de hacer o de no hacer, o de dar o no dar, a cargo de ambas partes. También es oneroso, por supuesto. Cualquier convención colectiva es onerosa, porque cada parte recibe de la otra prestaciones sucesivas, inmediatas o futuras. Según lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, ninguna convención colectiva que se esté concertando entre patronos y trabajadores puede ser desfavorable a la existente. Siempre tiene que estar por superior o ser superior a la vigente. En una convención colectiva donde la parte que representa a los trabajadores debe estar representada por sindicatos, federación o confederación de trabajadores. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la convención colectiva? Primero, es de naturaleza mixta. No es ni un contrato ni es una ley. Se trata de un acto o unión de un acuerdo de voluntades que origina una regla, una norma, un estatuto. ¿Cuáles son las partes que intervienen en la negociación? Son, por un lado, los empleadores o patronos o sus representantes, y por la otra, los trabajadores organizados en sindicatos, federaciones o confederaciones. ¿Qué debe contener la convención colectiva? La convención colectiva, en primer lugar, debe tener los límites de autonomía de las partes, es decir, hasta dónde son la autonomía que tiene el patrono como tal y hasta dónde la autonomía de los trabajadores de sus sindicatos. Segundo lugar, la distinción entre diversas categorías de cláusulas, es decir, la distinción entre cláusulas normativas, cláusulas declarativas, obligacionales, cláusulas declarativas. La intervención del Estado, hasta dónde el Estado puede promover o imponer la adopción de algunas cláusulas o prohibir o incluir disposiciones determinadas de la materia. También existen unas cláusulas llamadas cláusulas de paz. ¿En qué consiste estas cláusulas? En ellas se estipula expresamente o están explícitas dentro de las convenciones colectivas y expresan o están dirigidas a tratar de prevenir la puesta o la aplicación de medidas coercitivas o de fuerza durante la vigencia del contrato. ¿Cómo se clasifican las cláusulas de las convenciones colectivas? Como dijimos, primero, normativas. ¿Qué deben contener las cláusulas normativas? Está integrada por las cláusulas
económico-social, es decir, las cláusulas socioeconómicas que están destinadas a incorporarse también en los contratos individuales de trabajo. Estas cláusulas socioeconómicas, pues es donde contiene lo que es el salario, las vacaciones, los beneficios de guardería, etc. Los destinatarios de dichas cláusulas, ¿a quién están dirigidas esas cláusulas? Están dirigidas tanto a los trabajadores activos que están en la planta actualmente, en la nómina de la empresa, y a aquellos trabajadores que en lo sucesivo se vayan incorporando a la empresa, vayan ingresando a la empresa. Son interpretadas como norma jurídica porque su aplicación guarda relación con el principio de automaticidad, es decir, que ellas establecen que las cláusulas se vayan aplicando automáticamente, ¿sí? Su naturaleza le imprime carácter de fuente de derecho. Su ausencia conlleva a la inexistencia del contrato. Es decir, si no existen cláusulas normativas, no existe contrato, porque en ellas vamos a establecer, como les dije, las cláusulas que tienen contenido socioeconómico, carácter económico-social. Las obligacionales. Estas obligacionales, como su nombre lo indica, pues contiene el conjunto de obligaciones que ambas partes contratantes asumen directamente, generan obligaciones y derechos contrapuestas y la consecuente relación bilateral. Las cláusulas delimitadoras. Estas cláusulas delimitadoras, como su nombre lo indica, delimitan el tiempo, el ámbito de vigencia del convenio colectivo, delimitan el ámbito territorial, las funciones, el personal, etcétera, del convenio colectivo. Ahora bien, una vez concluido lo que es la convención colectiva, vamos a entrar a hablar sobre lo que son los sindicatos, tema apasionante. ¿En qué consisten los sindicatos? Es una asociación de carácter democrático. ¿Por qué se dice que es democrático? Bueno, porque aquí a nadie se le obliga para que se asocie o se organice en sindicato. A ningún trabajador se le obliga a que forme parte del sindicato. No, es democrático, se genera libremente tanto en el sector público, le es permitido, como en el sector privado. Una de sus principales actividades consiste en negociar en nombre de sus afiliados cuestiones de interés común, como son los salarios, las vacaciones colectivas o vacaciones, las condiciones de trabajo, los beneficios sociales, guardería, prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Clase de sindicato. Existen diferentes clases de sindicatos, pueden ser sindicatos profesionales o de oficio, como su nombre lo indica, solo lo conforman trabajadores de acuerdo a la profesión, de acuerdo al oficio o labor que realizan o desempeñan dentro de la empresa, dichos trabajadores o trabajadoras. Sindicato de empresa toma en cuenta que los trabajadores o trabajadoras que lo constituyan o puedan afiliarse, que trabajen o que quieran afiliarse, trabajen para la empresa, para la misma empresa. Tenemos sindicatos por ramos de actividad. Para formar este tipo de sindicatos se toma en cuenta la rama de actividad en la cual labora el trabajador, sea minería, sea agrícola, sea industria, sea agricultura, etcétera, etcétera. Y sindicato de oficios varios o mixtos, que es el que permite agrupar a diferentes trabajadores de diversos oficios, no importa para cuál empresa trabaje o labore la persona. ¿Cómo se forma o cómo es el proceso de formación de un sindicato? Mira, qué cosa tan apasionante esto. En primer lugar, lo que tenemos que hacer para formar un sindicato es asegurarse de que exista el número de trabajadores dispuestos y deseosos a organizarse como sindicatos. Como se trata de una acción colectiva para organizar un sindicato, el primer paso es constatar de que existe un número de trabajadores dispuestos a esto, a organizarse. Una vez que ya tenemos esto, de que tenemos un grupo de trabajadores, tal cual de acuerdo al tamaño de la empresa, como lo establece la ley, que están dispuestos a organizar o a formar un sindicato, determinar qué tipo de sindicato vamos a formar, si es un profesionales solamente, o si va a ser un sindicato de empresa, etc. Una vez que ya tenemos definido cuál es el tipo de sindicato que vamos a formar, y tenemos el número de trabajadores que se necesitan para formar el sindicato, procedemos a preparar una asamblea constitutiva. ¿Qué se necesita para formar esta asamblea constitutiva? En primer lugar, constituimos lo que llamamos
un comité promotor, ¿sí? Un sindicato promotor. ¿En qué consiste este sindicato? Bueno, en elaborar el acta constitutiva como un borrador del acta constitutiva que se va a llevar a la asamblea. Vamos a elaborar unos estatutos, un borrador de estatutos en cuanto a cuáles van a ser, cuáles son los trabajadores que van a constituir el sindicato, con su firma, su dirección, su teléfono, todos sus datos personales. Luego vamos a convocar a la asamblea, y en la asamblea general se va a tomar la decisión si se aprueba o no se aprueba, y que todos firmen pues la formación del sindicato. Una vez que tengamos esto, vamos a la obtención de la personería jurídica, vamos a la inspectoría del trabajo y registramos el sindicato y depositamos nuestra acta constitutiva. Con esto, por lo general, se trata de ser discreto en esta asamblea constitutiva, porque a los patronos no les gusta mucho de la formación del sindicato, porque siempre consideran que esto va a ser un obstáculo dentro de la empresa, los sindicatos, y que siempre va a ser una piedrita en el zapato que va a estar molestando. Entonces, se trata de que esta formación de los sindicatos sea discreto hasta donde sea posible. Luego tenemos, una vez que ya tenemos el registro del sindicato, dentro de los mismos estatutos debe estar establecido lo que son los fondos sindicales. Los fondos sindicales pues son los dineros que aportan los afiliados para satisfacer el presupuesto de los sindicatos. Los sindicatos pues tienen sus gastos operativos, sus gastos de representación, sus gastos de constitución, y quienes lo van a subsidiar, los afiliados, a través de un aporte que de su salario se le irá a descontar, el patrono lo irá a descontar y se lo hará hacer llegar al sindicato respectivo. Esos son los fondos sindicales, y una vez al año, una vez se presente la memoria y cuenta y el informe de gestión, el sindicato está en obligación de presentar un presupuesto de gastos a fin de que sea aprobado por el sindicato a través de la junta directiva, ajustar el presupuesto de gastos anual. ¿Y qué es el foro sindical? Es algo muy importante, eso lo establece la ley, es la garantía que le otorga la ley a aquellos trabajadores que promueven la legalización de un sindicato y a los miembros de la junta directiva de no ser despedidos. ¿Por qué? Porque cuando se forma el sindicato, los trabajadores, como es por supuesto el objetivo de los sindicatos, representar esta junta directiva, la cual se nombró, representar a sus trabajadores. Entonces estos trabajadores que forman de la junta directiva del sindicato van a tener más trabajo en el mismo sindicato que en las propias oficinas o en sus propios departamentos, y van a tener mucha ausencia. Y los jefes y los patronos se van a estar molestos por esto, y es cuando ahí vienen los despidos, vienen los traslados, desmejoras. Y entonces para eso en la ley establece este fuero sindical, para proteger precisamente a estos trabajadores que forman parte del sindicato y de sus juntas directivas, a fin de que no sean cometidas arbitrariedades contra ellos. Ok, ¿cómo se disuelve y se liquida un sindicato? El artículo 426 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo nos dice que las causas son las consagradas en los estatutos. En todos los estatutos deben estar consagradas cuáles son las causas para la disolución. Uno, el acuerdo de las 2/3 partes de los afiliados y afiliadas asistentes a la asamblea convocada exclusivamente para ese objeto, es decir, que se convoca las 2/3 partes de los trabajadores que asistan y piden la disolución del sindicato y lo aprueban, pues se disolverá el sindicato. La otra es la decisión de la Asamblea General de Afiliados a incorporarse a otra organización sindical. Eso se da con mucha frecuencia cuando una organización, si es muy pequeña o porque cambian algunas cosas, se afilia a otra organización sindical y se liquida la anterior o se disuelve la anterior a raíz de la fusión con esta nueva organización sindical. El funcionamiento con un número menor de miembros de que se adquirió para su constitución. Si hay muchos trabajadores que por miedo, porque renuncian o porque, qué sé yo, no quieren seguir pertenecer más al sindicato, pues va haciendo como muy pequeño el número de trabajadores que representan el sindicato y se decide disolver. La carencia de algunos de los requisitos señalados para la constitución del sindicato es, por supuesto, una de las causas también de la disolución. En los sindicatos de empresa, por supuesto, la extinción de la empresa. Si la empresa se quiebra o cierra, pues
por supuesto el sindicato desaparece. Inactividad o ausencia de la actividad sindical durante más de 3 años. Si el sindicato no tiene actividad durante estos últimos 3 años, pues lamentablemente se disuelve. ¿Cómo se hace la liquidación de los sindicatos? El artículo 430 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras nos establece cuál es la forma para la liquidación de los sindicatos. La liquidación de los bienes de las organizaciones sindicales disueltas se practicará de acuerdo como lo establecen los estatutos. Ahora bien, hay un derecho muy importante que lo establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica, que es el derecho a huelga. ¿Y qué es la huelga? Pues la huelga es un movimiento de expresión colectiva que presupone una concertación previa de los trabajadores. Una concertación previa, no se puede ir a una huelga porque a un trabajador se le ocurrió, porque al sindicato se le ocurrió. No, esto para ir a una huelga tiene que haber una concertación. Es un movimiento colectivo, grupo, y una concertación previa de todos los trabajadores que integran el sindicato para lograr una abstención o paralización colectiva total de las actividades de una empresa. Imagínense lo que eso representa. Ir a una huelga no es de la noche a la mañana, eso tiene que estar todo muy bien planificado y organizado de acuerdo como lo establece la ley. O grupos, dice, una paralización colectiva total de las actividades de una empresa o grupos de empresas, si es varias, con el fin de inducir al patrono a tomar o dejar de tomar una actitud, ¿sí?, para la solución de un conflicto colectivo de trabajo no resuelto conciliatoriamente. La idea dentro del sindicato y el patrono es que todos los problemas se solucionen conciliatoriamente entre ambas partes, ¿sí? No tener que llegar a estos extremos. Entonces, la idea, cuando no es posible una solución conciliatoria entre ambas partes, pues los trabajadores presionan a través de una huelga para que el patrono o tome o deje de tomar una actitud que no lo favorece en nada a los trabajadores. Y esto lo establece o nos da este derecho el artículo 486 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Cuál es el procedimiento para ir a una huelga? Esto no, como les decía, no puede ser así imprevisto. Esto, primero que nada, la obligación de tramitar y presentar ante la Inspectoría de Trabajo un pliego de peticiones contentiva de lo que quiere que el patrono tome o deje de tomar ciertas medidas con relación a las condiciones de trabajo para que celebren una convención colectiva o cumpla las ya vigentes o las ya existentes. Es decir, si el patrono de repente hay una convención colectiva y no está cumpliendo con lo que es y los trabajadores se incomodan, se molestan, pues entonces tienen el derecho de ir a una huelga, pero en primer lugar tienen que presentar ante la inspectoría el pliego de peticiones que se le van a hacer llegar al patrono. Una vez que el inspector de trabajo reciba de parte del sindicato este pliego de peticiones, deberá tramitarlo dentro de las 48 horas siguientes a notificárselo al patrono sin hacer ningún tipo de observaciones ni emitir opinión alguna. Luego, ya notificado el patrono, se procede a nombrar unos representantes para la Junta Conciliadora, una Junta de Conciliación que lo establece el artículo 479 de la Ley Orgánica. Se constituye la Junta de Conciliación. Esta Junta de Conciliación estudian todo el pliego de peticiones, se reúnen y acuerdan y recomiendan algunas cosas. Uno de ellos es un convenio, si se ponen de acuerdo, un convenio que ponga fin al conflicto por concertación de las partes. Llegaron a un acuerdo y firmaron un convenio y se solucionó el problema. En segundo, que la conciliación ha resultado imposible para la solicitud del conflicto, o sea, se firma un acuerdo donde no fue posible se firma un documento donde no fue posible ningún acuerdo, ninguna conciliación entre ambas partes. Y la tercera es la recomendación a ir a la disputa de un arbitraje, que supone un acuerdo entre patrono y sindicato. Vencidas las 120 horas de esta presentación del pliego de peticiones y no ha llegado a ningún acuerdo ni con la Junta de Conciliación, sí se va a la huelga general. ¿Y qué clase de huelga hay? Tenemos las huelgas legales, que como su nombre lo indica, pues es cuando se han observado todos los plazos que ya vimos en el procedimiento anterior y demás disposiciones que establece la ley o el convenio colectivo. Y las ilegales, pues como que su nombre lo indica, son ilegales, no tienen nada de legal,
consideradas así por las autoridades administrativas o judiciales en razón de que de los fines perseguidos y porque no dieron cumplimiento a las disposiciones establecidas ni en los estatutos ni en las leyes respectivas que regulan el ejercicio de este derecho. Tenemos la huelga en los servicios públicos esenciales. Es totalmente legal una huelga en los servicios públicos esenciales. Lo único que la ley, el reglamento de la Ley Orgánica de Trabajadores establece en su artículo 209, cuáles son esos servicios esenciales. Deben estar autorreguladas las normas del convenio, en las normas del convenio colectivo de trabajo. No se pueden suspender unos servicios públicos esenciales como la salud, la luz, el agua, las telecomunicaciones, y dejar todo cerrado, cerrar las empresas, cerrar estos servicios, sino que tienen que preverse en con el mínimo personal necesario, pero sí debe preverse en esos servicios, estar el personal mínimo necesario para cubrir estas áreas que son prioridad, que son esenciales y que nos lo establece nuestro reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y nuestra ley orgánica. Entonces, los servicios públicos esenciales no deben cerrarse, aunque la huelga es legal en estos servicios, pero tiene que haber un personal mínimo necesario que cubra estos servicios básicos. Bueno, señora, eso es todo. Muchísimas gracias.